Hola a todos los amigos, hola a todos los conocidos, a todas las personas que estimamos, que de una u otra manera hemos conocido a lo largo de la vida. Hablemos Dios de nos la ha familia. concedido cruzar Con el padre Santiago en Rubio algún tipo de formación, en algún tipo de encuentro. Y también saludamos a todos los que no tenemos la dicha de conocer y que pedimos que Dios los bendiga. Gracias por conectarse a este mensaje de vida y familia que junto con el padre Santiago Rubio tenemos la oportunidad de crecer. El padre Santiago Rubio es un formador, educador nato y de quien yo tengo el gusto pues que haya sido mi formador, mi maestro también, y que me haya introducido pues al campo de la filosofía y de la vida cristiana. Padre, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. Ya dijimos buenas noches y quién sabe a qué hora nos vean, ¿verdad? Pero ya estamos ahí adentro. Muy bien. Padre, pues gracias porque siempre que hemos hablado de la familia nos has ayudado a que las cosas no se queden nada más entendidas como cosas que para todos fueran obvias, sino que nos has ayudado a ir a los fundamentos. Y hay temas, digamos, que son un poquito más teóricos, pero que son necesarios, son fundamentales, porque si no nos basamos en ellos, no vamos a crecer en nuestra estructura mental y en nuestra posicionamiento ante la verdad. Y hay temas que también a veces, de ser teóricos, hay otros que son muy prácticos, pero también hay otros a los que casi nadie se quiere meter, hablando de la familia. Y uno de ellos es el de la vida sexual. Pareciera que incluso a veces dentro de la vida de los católicos, aunque sabemos que la sexualidad es parte del matrimonio, de todas maneras, algunos todavía consideran como que de ese tema no hay que hablar mucho. Y bueno, pues a mí me da muchísimo gusto que tú nos puedas ayudar en ese sentido. Yo sé que estás preparado en esa área y que si más de alguno de los que nos escuchan dice, bueno, pues un padre que puede saber de sexualidad, me atrevo pues a decir que ustedes que conocen tantos casos, han escuchado a tantas personas, pues nos pueden enseñar mucho a los que ya estamos casados. ¿Qué te parece si entramos a ese tema, padre? ¿Bien? Está bien, ¿cómo no? Muy bien. Cabo, con tu formación filosófica y teológica, creo que nos vas a dar un marco de aprendizaje muy interesante. A todos pues les decimos, compartan este video, denle clic, suscríbanse y compartan ahí en sus redes sociales, en el Face o en algún otro que tengan ustedes, compartan este video para que más personas logren esta formación. Padre, voy a comentarte la pregunta como la tengo planteada para que tú nos ayudes a descifrarla. Sería la siguiente. ¿Qué significa la vida íntima sexual de los esposos en el contexto familiar? Repito, ¿qué significa la vida íntima sexual de los esposos en el contexto familiar? Padre, pues ahí te la dejo. Gracias. Bueno, sí, efectivamente, este tema de la sexualidad hasta hace un poco de tiempo era tomado como un tabú. No hay que hablar de eso, no hay que hablar de aquello. Y los padres de familia, de verdad que sufren y se hacen pelotas cuando quieren hablar con sus hijos de estos temas, que son un poquito escabrosos, por la cantidad tan enorme de opiniones con que se encuentra uno en el mercado. Es decir, que ahí cada quien expone lo que puede y quiere. Ni más ni menos, hoy estábamos hablando con una señora amiga mía, acerca de un hijo. El hijo más grandecito, tiene 2 varones y tiene unas niñas. El hijo más grandecito que está convencidísimo que él es homosexual. Y luego, pues ella buscó ayudas aquí y allá y le dieron muchas respuestas medias raras, ¿verdad? Y bueno, las actitudes con que ella se encontró también fueron medias raras. Ella fue incluso con un sacerdote y le dijo, bueno, pues si esa es su elección del muchacho, pues entonces no hay nada que hacer. Si él eso quiere, o si él así está inclinado, pues está muy bien, usted no intervenga, ¿no? Es asunto de usted. Se lo dijo a la mamá, a la mamá.
Y yo hoy le dije, bueno, yo no sé quién sea ese sacerdote con quien habló usted, pero no creo que sea un buen entendimiento de la situación, ¿verdad? Ahorita parece que es un gusto, que es un orgullo hablar tan abiertamente como se pueda. Y entonces ahorita asistimos a muchos canales de televisión, y el celular, y acá y allá, donde se discuten cosas de la sexualidad con una facilidad y una superficialidad increíble, ¿verdad? Ah, para empezar, yo creo que los padres de familia, sobre todo con sus hijos menores, 12, 13 años, 14 años, tienen que hablar de ese tema, tienen que hablar de ese tema. Tienen que ser cuidadosos, respetuosos, de decidirse a hablar con la verdad completamente. No es buena idea mentirles a los niños sobre este tema, ¿verdad? Y bueno, hay muchos otros padres de familia que sí lo tienen como, aquí en la casa no se habla de eso y no se hacen esas preguntas, ¿verdad? Y pues, podemos tener muchos extremos. Ser puritanos es uno muy común dentro de las filas de la iglesia, ¿no? Y ser fariseos, condenar todo. Y no, yo creo que no se puede abordar así el problema, porque el problema tiene demasiadas esquinas oscuras y demasiados problemas. Es un problema que un muchacho de 14 años, por estar enviciado con la pornografía, no atienda a la escuela y no aprenda a trabajar alguna cosita en la casa y no se interese por hacer un deporte, por tener una relación diferente. Es un problema grave y sin embargo eso se da muy continuamente. Total, ¿qué significa la intimidad sexual de la pareja dentro del matrimonio? Bueno, en primer lugar, la intimidad sexual es parte de las promesas que se hacen el día que las parejas deciden casarse por la iglesia, ¿no? Entonces no es algo periférico, no es algo sin importancia, no, tiene mucha, enorme importancia y tiene repercusiones en la vida familiar, definitivamente. Y por eso es urgente que los padres de familia se cobren valor y se pongan a leer y se pongan a estudiar algo para que se tome conciencia de lo que pasa. Muchas veces me ha tocado escuchar parejas, ¿verdad?, que dicen, bueno, padre, es que mi marido tiene este defecto y este otro y yo ya no quiero estar con él. Y ya le dije que se vaya a dormir con el perro, que yo no quiero saber nada. Ya lo mandé a la sala o al otro cuarto, y entonces yo a veces los confronto o las confronto a ellas y les digo, ¿y eso que hiciste de mandarlo al otro cuarto es para castigarlo de que no andan bien ustedes dos? ¿O es porque tú tienes un concepto equivocado de la sexualidad? Como hay muchas esposas que tienen concepto equivocado de eso. Y hay muchos esposos también que todavía consideran la actividad sexual como un pecado. Y de eso, pues, lo hacen allí, después vienen a la confesión. Y dicen, ay, padre, es que yo tuve relaciones con mi esposa esta semana y vengo a pedirle perdón a Dios en la confesión, ¿verdad? Entonces, mi trabajo es decirles, no, miren, la actividad sexual de su vida de esposos no es pecado, no es pecado. Es parte de su compromiso y tiene varias finalidades.
Una de ellas, aunque no lo dicen muchos sacerdotes esto, pero una de ellas es liberar ciertas tensiones y ciertos problemas personales que los hacen descansar. Tengo en la mente en este mismo momento una persona que me decía, padre, es que yo a veces llego a mi casa y empiezo a rabiar por una cosa y por otra y por lo demás allá. Porque la señora no estaba en la casa y yo traía hambre, qué sé yo. Pero tenemos actividad sexual y descanso. Y se me baja el coraje. Y ya no hay tensión. Y ya podemos dialogar y seguir como si nada hubiese pasado. Parece que es innegable que la actividad sexual sí ayuda a las personas a liberar ciertas tensiones y a evitar estas actitudes ásperas que a veces tienen uno al otro. Es decir, que tiene una función importante, porque si ellos andan bravos, el esposo y la esposa, porque la señora lo mandó al otro cuarto, o él de su propia cuenta, pues ya está en otro lugar. Está en un problema porque la actividad sexual es parte de la naturaleza humana. Es parte y es parte importante. Lo primero que hay que decir es que la actividad sexual no es un pecado. No es un pecado. Aquí en este punto lo que tenemos que hacer es realizar el proyecto de Dios para nosotros. Eso es todo. Y el proyecto de Dios es que la sexualidad humana es la forma como nos reproducimos y también cómo fortalecemos los lazos que nos unen como esposos. Y muchas veces es así como creamos los lazos. Es increíble la cantidad de parejas que se juntan o se casan y no tienen las herramientas para sostenerse como pareja. Y las herramientas son precisamente esos lazos. Si tú te juntas o te casas y el único lazo que hay entre ti y tu esposa es la atracción física sexual, bueno, a ojos cerrados te digo que tienes una altísima posibilidad de fracasar. Porque el atractivo o el disfrute de la presencia de unos y otros, o las caricias o lo que tú quieras, son parte de la vida. Son parte de la vida. Y los esposos tendrían que vivir el esfuerzo de ofrecer ese medio ambiente a la pareja. Medio ambiente que manifiesta continuamente la aceptación. Muchas veces los hombres tienen miedo a entablar un diálogo de la sexualidad. Tienen miedo porque no se meten en el problema de tal vez escuchar que no son el hombre perfecto que pensaban que eran, sino que se quedan cortos en muchos sentidos, ¿verdad? Y que no saben a veces cómo hacer las cosas de otra manera, ¿verdad? Entonces hay que entender la relación íntima como parte de su compromiso matrimonial, y que es algo bueno, que es algo sagrado, es parte de su sacramento, Y entonces la consecuencia es simple: no usen la actividad sexual los esposos para castigarse mutuamente. Es que mi marido llegó y me dijo esto y esto, y ahora no, para que se le quite. No, señora, esa no es la forma de resolver los problemas. ¿Ya? Dialoguen, hagan un esfuerzo supremo de dialogar para que no metan los pies. Normalmente, la vida sexual de los esposos puede caer en errores gravísimos. Uno de ellos es transformar al cónyuge en un objeto, Y cuando se transforma una persona en un objeto, lo que se puso en riesgo y se está fallando ya es la dignidad misma de la persona como persona.
y tiene muchas consecuencias negativas. Una de ellas es que cuando uno de los dos se impone agresivamente en este tema, la otra parte percibe que está siendo usada como objeto y que está siendo abusada también. Y estas dos cosas son muy graves, son muy graves. Por eso es tan importante que se conserve la ley natural, que es expresión de la ley de Dios, ¿verdad? Y por supuesto, la ley de que habla Jesús, ¿verdad? Ah, de tal manera que la intimidad sexual de los esposos no solamente es requerida o es permitida, es necesaria, porque de esa manera los esposos fortalecen su unidad, descansan uno con el otro, se les bajan las presiones, las cosas, y muchas veces la actividad sexual es la que los dispone al diálogo dentro de la familia. Entonces, si hay una vida sexual saludable en la familia, todos salen beneficiados, también los niños, porque no tienen que servir los niños de pararrayos cuando la vieja anda histérica, porque hay unas fallas allá en su vida íntima, o cuando el esposo anda también histérico, bravo con ella, se sintió despreciado. Ah, y por supuesto hay muchas prácticas que son muy, muy nocivas dentro de la familia y de la vida de los esposos. Una de ellas es la masturbación. ¿Ah? Que el marido, si está frustrado, si está bravo, si la quiere castigar, se va al baño a masturbarse. Y la señora lo sabe eso. Y entonces ella piensa sentir un rechazo muy fuerte con el marido, porque se siente degradada. ¿Cómo es posible que es mi marido y yo estoy aquí con él y él se mete al baño a masturbarse? Ya que mencioné el tema de la masturbación, voy a comentarles un poquito. Los educadores de ahora, psicólogos y a veces maestros y a veces amigos más grandecitos, les enseñan a los niños de 13, 14, 15 años que la masturbación es una actividad natural en ellos, que es el impulso de su adolescencia, de su despertar sexual. ¿Ya? Bueno, pues guess what, como dicen los gringos. No es así. Um, la actividad sexual, dado que produce placer, es una actividad que fácilmente se convierte en hábito. Fácilmente se convierte en hábito. Lamentablemente, ese hábito puede ser lo correcto o puede ser lo que no es de acuerdo al proyecto de Dios. Me han tocado casos en que hay conflicto de las parejas. Y yo a veces he confrontado a los señores, ¿dónde aprendiste esto tú? Porque con el liberalismo que vivimos, el liberalismo sexual también, muchos entienden como si se tratara de un objeto, ¿ya? Tú eres mía y por lo tanto vas a hacer lo que yo te diga, lo que yo quiera. Bueno, esa actitud revela un tremendo egoísmo, revela una falta de atención y de cuidado y de caballerosidad para con la esposa. Y ella muchas veces accede, incluso a cosas que la hacen sentir incómoda a ella. Porque hay esposos que les exigen a ellas que las masturben o ellas al marido,
o que haya que ora por los ojos, que ora por las orejas. Espérate, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Todo eso es ya perversión. Y cuando yo, esposo, le pido a la esposa, pues ahora eso va a ser de otra manera, entonces ellas a veces por no discutir acceden. Pero eso no dura mucho. Pronto empiezan a repelar de lo que se está haciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender que la sexualidad es un don de Dios. Es parte de nuestra forma humana de ser. Y que tenemos que ser responsables. Así como debemos ser responsables del uso de la lengua, del uso de la cabeza cuando estamos ideando robar o hacer una fechoría. Así también tenemos que aprender que la vida sexual es un don de Dios, es querido por Dios, es bueno y no tiene nada de sucio ni nada de esas cosas. Absolutamente nada de eso, nada tiene que ver con eso, ¿no? Y que aún allí la relación de los esposos no sea tú eres mío y hago lo que yo quiera contigo. O él que diga tú eres mía, eres mi objeto, mi propiedad. Y vas a hacer lo que yo quiera que me hagas. No, Señor. El esposo no pierde su dignidad de persona, de hijo de Dios, de imagen de Dios. Y la señora tampoco pierde su dignidad de ser imagen, hija de Dios. Entonces, se tiene que respetar ciertos límites en todo, ¿verdad? Bueno, no sé si hay alguna... Padre, pues sí da para mucho este tema, obviamente, y sobre todo que, como lo decías al principio, no siempre se abarca con la amplitud y con la manera tan directa como lo has estado comentando, y a veces menos, pues, dentro de una homilía, digamos, pero como los católicos poco vamos a las catequesis, o también se ofrecen pocas catequesis de este tipo, pues en realidad estamos mal educados, y creo yo que sería bueno que este tema ampliáramos. Tú dentro de este tema general mencionaste varias cosas. Por ejemplo, hablaste del tema de la tendencia de algunos jóvenes hoy al mismo sexo, hablaste de la cuestión de la masturbación, hablaste también, digamos, de los beneficios de la sexualidad en la pareja, de los errores los errores que los católicos tenemos desde el punto de vista espiritual con relación a la sexualidad. O sea, creo que da para más. Nos diste así como un panorama general, y yo creo que lo veríamos más adelante, más especificado, ¿verdad? Creo yo. ¿Me parece bien? Ok, padre. Bien, pues a todos los dejamos, ahora sí que, como dicen, ya encarrilados a este tema. Ojalá que puedan unirse con nosotros a una nueva emisión. Por lo pronto aquí le vamos a dejar, y recuerden, les aconsejamos, les recomendamos que den clic a registrarse aquí en nuestra cuenta, en la cuenta del Padre, y después compartirlo con otros para que más personas crezcan en esta formación. Padre, pues muchísimas gracias. Gracias a todos. Que Dios los bendiga, y nos estaremos viendo en otra emisión. Adiós. Gracias. Adiós. Bendecido Señor, la familia es a mí. Bendecido Señor. Hablemos de la familia. Con el Padre Santiago Rubio Clemente.